Creo que esto es uno de los episodios que más les van a llamar la atención a escuchas, porque vamos a hablar con alguien que nos va a poner conciencia de varios años, de qué es lo que ha pasado todos estos años previos a donde estamos, y con una persona que tiene ese don de comunicar el pasado y el presente, y sobre todo que nos va a hacer conciencia del futuro sobre cómo estamos con el gigante agroalimentario Jalisco. Este es un episodio con el colectivo ecologista Jalisco y Red Catarina por abajito, pero es muy interesante. Vamos para allá. Esto es Agronauta. Pues el día de hoy está con nosotros una persona muy interesante, muy interesante. Está con nosotros Maite Cortés, que es una investigadora y pedagoga que conocí en un evento del colectivo ecologista de Jalisco y la Red Catarina. Y ella es pedagoga ambiental con estudios doctorales en educación y se dedica sobre todo al trabajo colaborativo eh, y a la innovación social. O sea, es un punto de vista más o menos del entorno social que ha tenido Jalisco todos estos años, y es parte de colectivos de diseño disruptivos y es directora ejecutiva del colectivo ecologista Jalisco. O sea, si vamos a hablar de temas de ecología y cómo ha cambiado la estructura de este estado, bueno, donde vivimos en Jalisco, pues nada más tenemos a Maite Cortés, que es un honor tenerla conmigo y platicar con ella. Tuve oportunidad de platicar en el evento. La verdad, Maite, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Agronauta. Te damos la bienvenida, mantenes largos, aplausos y todo lo que conlleva. Bienvenida a Agronauta para platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, pues buenas noches, Tona. Muy contenta de poderlos acompañar en un podcast tan interesante y taquillero como el tuyo de Agronauta. También nos parece increíble que esta temporada la hayas denominado climático. Uh-huh. Para nosotros es muy importante que podamos entender el cambio climático de una manera más concreta, más cercana, como de que nos lo podamos apropiar, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de cambio climático se oye así como algo abstracto, a veces hasta absurdo, lejano, y de repente cuando, como los memes de la rana René, que a veces creo que el cambio climático no existe, y me acuerdo de mayo cuando me estaba cocinando en Guadalajara a 40 grados, y pues se me pasa el olvido porque está grave, ¿no? Entonces, en el colectivo ecologista Jalisco nos interesa brindar información para la acción, no para la depresión, y siempre a partir de investigación. A nosotros nos interesa mucho tener datos fundamentados, tener argumentos claros, y somos, en mi caso, por ejemplo, científicos sociales. Yo me dedico a la investigación educativa, pedagógica, y esto, pues mucha gente puede decir, ¿y por qué invita a Tona a alguien que se dedica a la pedagogía, agronauta? Aquí hablamos de innovación, de tecnología, del campo. Bueno, porque déjenme decirle que todo lo que hacemos los humanos pasa por un enfoque pedagógico, todo tiene que ver con una pedagogía, es decir, con una forma de aprenderlo y de enseñarlo. Y por otro lado, hay muchas formas de innovación. A veces creemos que la innovación es solamente tecnológica, es decir, de aparatos, de chips, de robots, y no, o sea, la innovación tiene que ver antes que nada con nuestras formas de percibir y de construir la realidad. Entonces, a mí algo que me gusta mucho es la semiótica, que es una ciencia que estudia el significado y los referentes. Yo lo primero que estudié fue literatura en Alemania y aquí. Me encantan las lenguas, me encantan los textos, me encantan los significados. Y particularmente la agricultura, que es uno de los temas principales de Agronauta, y además me encanta el nombre que generaste con agronauta en vez de astronauta. En vez de andar en los astros, andamos aquí en el agro. Y finalmente el agro es fundamental para todos y todas, porque hay una frase muy interesante, una reflexión muy interesante de un premio Nobel que es Silvia Prigogine, y decía que si dejamos de comer nos desintegramos, es decir, molarmente, no a nivel metafórico, sino a nivel real. Si dejamos de comer, si dejamos de tomar agua, nos deshidratamos, es otro proceso, pero si dejamos de comer, las moléculas se desintegran. Es algo bien interesante de reflexionar. Entonces, ¿qué tiene que ver con la agricultura? Bueno, que fue y es una de las primeras actividades humanas cuando pensamos en el momento en que la humanidad dejó la vida nómada para volverse sedentario o sedentaria. La humanidad lo que hizo fue encontrar plantas que podía reproducir y simplemente empezar a distinguir entre las que son perennes, de las que son anuales, de las que pierden la flor, de las que pierden la semilla. O sea,
toda una parte de observar y conocer de manera muy cercana las plantas. Y las plantas son la base de todo lo que nosotros podemos y no podemos hacer. Además, nosotros vivimos en un país megadiverso y un país que es el centro de origen de muchas, muchas, muchas plantas y variedades importantísimas. Entre otras cosas, somos, por ejemplo, centro de origen del maíz. Déjame contarte, hablando de memoria histórica, que nosotros organizamos el primer seminario taller, la sociedad ante la ciudadanía ante la propiedad intelectual de semillas y plantas medicinales. Ujú. Fuimos la primera organización que generó un espacio con el apoyo del ITESO y de otros colegas, un espacio ciudadano para hablar con científicos acerca de la transgenia. Pues nosotros desde muy pronto, estoy hablando de los 90, del 98, empezamos a entender de manera muy profunda, por ejemplo, qué eran los transgénicos, y desde muchos años antes empezamos a trabajar el tema de la toxicología, de los efectos a la salud de los plaguicidas, de los metales pesados, la exposición prenatal. De hecho, por ese camino llegamos a abrir la primera cotienda del occidente del país, es decir, fíjate que justamente mañana cumpliría 28 años la cotienda de estar abierta al público. Entonces sigue cumpliendo años porque fue un proyecto pionerazo. De hecho, aquí en Guadalajara mucha gente cuando iba a la cotienda la confundía con una tienda de productos, digamos, naturales, ¿no? Nos pedían fibra cahuenga, perdón el comercial, o sea, nos pedían cosas así que decían, no, es que esta es una tienda de productos orgánicos, pero no se entendía, imagínate, hace 30 años era demasiado pionera. La primera tienda orgánica que hubo en México fue la Granja Orgánica de Marta Zárate en Manantial de Peña Pobre, y la segunda fue un proyecto de nuestra amiga Gapo, justamente en Jalapa, que sigue abierto. Y bueno, además Gapo es una gran, gran productora orgánica. Quien tenga la oportunidad de visitarla en Jalapa, se los sugerimos. La cotienda, por su parte, aquí en Guadalajara duró muchísimos años, y entre ese proceso lo más importante es que logramos abrir camino para empezar a acercar la ciudad al campo y el campo a la ciudad. Normalmente la gente que vivimos en la ciudad tona no tenemos idea de todo lo que conlleva poder producir un alimento, cosecharlo, comercializarlo, lograr que no se te llene de palomita, que no se llene de hongos, que no se fermente. Hay muchísimas cosas asociadas a la producción, al consumo, a la comercialización, al almacenamiento, que pues nos pasan de noche y no las conocemos. Entonces nosotros desde el Colectivo Ecologista Jalisco, cuando abrimos el proyecto de la ecotienda, digamos que generamos un movimiento en Jalisco que ha seguido dando frutos, que nos da muchísimo gusto, porque además ningún proyecto ni ningún, digamos, un proceso valioso a nivel social es individual, siempre es colectivo, siempre es de inteligencia colectiva, de voluntad colectiva. Ayer tuvimos el gusto de celebrar los 10 años de la Feria de Productores, que está a cargo de Víctor Flores. Es un proyecto muy importante que ha mantenido, digamos, estos principios de acercar el campo a la ciudad y la ciudad al campo. Nos interesaba y nos interesa mucho que las personas conozcan de manera directa a los pequeños productores. De hecho, varias veces que llevamos grupos de adultos, de familias, etcétera, niños a las parcelas de nuestros amigos campesinos, pues cuando veían una planta de avena, pues no tenían idea de que era avena, ¿no? Porque uno ya conoce la avena aplastada dentro de una caja de cartón. Entonces, cuando te acercas y ves cómo está forrado cada granito de sus hojitas, ¿no? Todo lo que hay que quitar para sacar cada granito de avena y todo lo que implica, pues realmente sí son descubrimientos, decimos nosotros, que se vuelven aprendizajes significativos. Entonces, nos parece que ser agronautas tiene que ver también con la parte del consumo, tiene que ver con quién valora esos productos Totalmente, que total. con tanto esfuerzo se pudieron llevar a una mesa, a un anaquel, a una fiesta, a una boda, donde tú quieras, ¿no? A una fonda simplemente. Todo lo que implica poder tener alimentos de calidad. Entonces, bueno, hay todos unos procesos de industrialización, sabemos también, bueno, y nosotros dimos muchos años cursos de tóxicos en el hogar y de tóxicos en los lugares de trabajo y de tóxicos en el campo. Nosotros, desde luego, estamos en la línea de no usar plaguicidas. Y sabemos que hay toda una discusión de que para darle de comer al mundo ya se tiene que hacer a nivel industrializado. O sea, todas esas discusiones las hemos tenido y las vamos a seguir teniendo. Una de nuestras grandes, grandes maestras es Vandana Shiva, que probablemente mucha de la gente que nos escuche pues la conoce. También tenemos grandes maestros de Chapingo, grandes maestros campesinos y productores, como nuestro amigo Ezequiel Macías, que él vive acá para el lado de El Salto y Juanacatlán. Entonces, bueno, ha habido todo, digamos, un proceso de transformación de las formas de producción desde que se domesticaron las plantas.
En particular el maíz a la fecha, pero también muchas otras plantas, ¿no? De hecho, ya ves que a veces los europeos te dicen, oye, ¿y si han visto que el chocolate? Y les decimos, pues sí se acuerdan que el cacao les llegó de nuestra parte, el jitomate les llegó de nuestra parte, porque luego todo se les olvida de dónde llegaron las semillas, ¿no? Y las plantas. Y bueno, pues finalmente ha sido un intercambio. Hay unas historias, digo, hay libros dedicados a la historia de los alimentos, a cómo viajaron, en qué época histórica y a través de qué medios, qué cultivos, a dónde. Por ejemplo, Ajá. la caña que nos llegó a América, particularmente a Brasil, pues durante mucho tiempo ocasionó daños ambientales muy graves, porque como lo podemos ver siempre en la agricultura, un tema preponderante es la cuestión de la escala. Ujú, La escala y el monocultivo, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando plantamos un poquito y tenemos policultivos, pues aunque algunas plantas sean exóticas o tengan más demanda de nutrientes del suelo, pues se puede más o menos equilibrar. Pero cuando ya tienes grandes monocultivos hay problemas. A mí no me interesaría en este momento hablar tanto de la parte de la producción porque son los expertos que tú entrevistas. Otro día podremos ver, o sea, como por dónde nos vemos nosotros, sobre todo en el tema de las certificaciones. También, por ejemplo, las certificaciones participativas, porque desde los 90, después de que abrimos la cotienda, hicimos red con muchos proyectos a nivel nacional, incluso de América Latina y de otros países, pues muchas de las certificaciones desde entonces eran muy caras, ¿no? ujú. Certificaciones alemanas, suizas, etcétera. Entonces, varios de nuestros amigos productores nos decían, oiga, es que yo como pequeño productor, si llego a juntar 150,000 o 200,000 pesos, ¿para qué se los doy a los suizos? Mejor me los quedo yo. Porque es que en esta escala no nos va a resultar, ¿no? Entonces, también la idea, y sigue siendo, pues, es que haya más certificaciones participativas, que haya más cercanía entre los productores y los consumidores. Sabemos que ahorita la escala de las ciudades, los niveles de demanda, que además mucha de la demanda ya ni siquiera está dada en términos nutricionales, sino en términos, se está dada ya más bien por las tendencias, ¿no? Lo que revisábamos con Sí, nuestro amigo claro. que tú conociste, que ojalá pronto lo puedas entrevistar, nuestro amigo Gustavo Acosta o nuestra amiga Karina Pausí, que es experta en la parte mercadológica y de la mercadotecnia. Entonces, ¿qué es lo que nos significan los productos? ¿Qué pasa ahorita cuando mucha gente le parece en tendencia desayunar un avocado toast? ¿No? Y entonces, ¿cómo vamos a estar demandando? O se demanda en otros países muy lejos de los ecosistemas donde se produce el aguacate, pues queremos ese producto. Simplemente nosotros queremos kiwis o cosas que no se producen aquí, ¿no? Entonces, seguramente en otros programas ustedes han revisado las huellas de carbono de los diferentes Ujú. productos. Por ejemplo, también otra tendencia ha sido, digamos, del otro lado a consumir los productos de estación y los más cercanos al lugar a donde tú vives. En fin, y la verdad es que tampoco hay una respuesta unívoca que es blanco y negro, o sea, nada es blanco y negro, lo tenemos que revisar con calma, ¿no? Y como que sin ponerse nadie en posiciones intransigentes, sino más bien pensarlo desde una perspectiva más sistémica, más completa, hacia dónde podemos avanzar. Entonces, en el caso particular de los consumidores y las consumidoras, nosotros hemos trabajado mucho eso con Consumers International, nosotros somos miembros de Consumers International. Consumers International ya tiene más de 60 años de haberse fundado, Ujú. somos más de 100 países, más de 200 organizaciones. Y pues nuestro interés es justamente proteger los derechos de los consumidores, el derecho a la información, el derecho a la salud, otros derechos que incluso se reconocen en la ONU. Y por otro lado también con otras redes que trabajamos a nivel nacional y a nivel local. Y bueno, lo que buscamos es que haya consumidores responsables, consumidores informados y consumidores que entiendan que en cada elección de compra que hacen, pues están, digamos, apoyando un proyecto u otro, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ahí Maite, lo que estamos hablando, esa parte es bien importante. Y sí hemos platicado aquí en Aeronauta dos cosas. O sea, la pandemia, una de las cosas que nos dejó es que la gente empezó a voltear a ver las etiquetas, que creo que ahora con la pospandemia se nos olvidó un poco. Que esperemos que hay gente quedó remanente a ver las etiquetas, ¿no? Y las certificaciones. Y hemos platicado temas bien interesantes. Y hablamos que la humanidad se alimenta de 4 granos y ya, ¿no? Pero nuestra característica de ser mucho más holísticos en nuestra alimentación y mucho más grande en nuestra visión que tenemos sobre la agricultura, creo que a veces nos ha dejado secuelas ahorita muy interesantes. Y hablas tú de certificaciones. Y a mí me llama mucho la atención que ahora veo algunos productores que empiezan a ver la funcionalidad de no nada más tener una sola cosa, sino, por ejemplo, tengo un cultivo de berries, pero también pongo plantas aromáticas para que me ayuden a proteger a mi cultivo. Hay gente que ya está empezando a ver el aguacate
el uso de aguacate, de agave y cultivos de cobertura y de huevos eternos. Y empieza a ver, a lo mejor es muy lento lo que estamos viendo, pero creo que sí hay un poco de conciencia. Y aquí la parte que me llama mucho atención de tu experiencia como gran, gran gurú de todos estos temas que te tocó verlo, fue la historia de lo que viste, Maite, que nos platicaste cosas bien interesantes, ¿no? Hablamos de que venimos de un verano silencioso, el libro de Verano Silencioso, que pues, es un golpe para saber del uso de los agroquímicos, hasta estos días que estamos viendo que hubo un freno y un cambio de paradigma en los sistemas productivos, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú en todos estos años, Maite? Mira, nosotros lo que hemos visto con mucha preocupación y tristeza es que justamente el libro de Rachel Carson que tú mencionas, bueno, ella era bióloga, ella además se murió de cáncer y ella fue la primera voz de alarma que dijo, a ver, es que si ustedes ponen DDT en el medio ambiente, simplemente por la lógica de la cadena trófica, los pájaros que se comen a los insectos que están envenenados y luego los pájaros van a ser comidos por otro ser, o sea, a lo largo de la cadena no nada más se van a envenenar, sino lo van a bioacumular. De hecho, pues está documentado todas las cosas que le pasaron a ella, todo lo que se burlaron de ella. Y sin embargo, ella tenía razón. Algo muy interesante de recordar es que al doctor Pauling, que fue el inventor, a quien sintetizó, el químico que sintetizó el DDT, pues le dieron el premio Nobel de Química, porque la ciencia es un discurso y una forma de conocimiento que se va actualizando, ¿no? Entonces, lo que puede ser muy científico, una gran verdad científica en un momento histórico, más adelante en el tiempo, en otro momento, pues se puede ver como el gran error que era, y este es el caso del DDT. Incluso el DDT es de los plaguicidas que quedan disponibles en el medio ambiente durante muchas décadas, no importa que ya los hayas dejado de usar. ¿No? Y además con el tiempo se vio que en particular ese grupo de plaguicidas y de sustancias químicas cloradas, que son de la familia de los clorados, pues lo que van a hacer es quedarse en forma de metabolitos. Entonces siguen estando biodisponibles y no nada más pueden causarte cáncer. De hecho, no te causan tanto cáncer como disrupción endocrina. Y la disrupción endocrina tiene que ver con efectos muy graves, como el hecho de que, por ejemplo, ya no haya interés en el apareamiento, porque lo que cambian y bloquean son los mensajes de las hormonas sexuales. De hecho, por ejemplo, hay estudios impresionantes en ciudades como Londres, ¿no? En los ríos que son afluentes, etcétera, por el alto uso de sustancias de estrógenos como anticonceptivos. Lo que se ha observado en los cuerpos de agua es la feminización de los machos en el caso de ciertas especies de peces. Entonces, ¿qué pasa? Que los peces pues ya no tienen interés en las hembras y por lo tanto ya no hay reproducción. Entonces, este tipo de efectos y de daños en el nivel endocrino es, por ejemplo, una de las consecuencias que tuvo el DDT y que sigue teniendo, ojo, que sigue teniendo. Entonces, todo el tema de los plaguicidas es un tema muy amplio. Para esto que tú mencionas es muy importante recordar que, digamos, uno de los derechos fundamentales es el derecho a la información, porque ahí hay un tema, Tona. Si tú tomas la decisión de fumar, tú sabes que te puede dar cáncer, que te puede hacer muchísimo daño, pero tú quieres fumar, pues estás en tu derecho. Lo que no se vale es que tú te desayunes una toronja y te comas un aguacate y te hagas una sopa o le des a tu bebé una papilla de zanahoria para que resulte ser que lo que te estás comiendo tú a lo que le estás dando a tu bebé, pues es una mezcla con residualidad importante, en este caso de plaguicidas. Ujú. Todo esto tiene que ver con cómo producimos los alimentos y para qué. Y es tan grave que en la época del presidente Clinton, él mandó y pidió una revisión de la política de salud pública en relación a los plaguicidas, porque casi todos los estudios se hacen y se hacían en relación a dosis para digamos, un promedio de personas, que normalmente eran hombres, medían un 80, que pesaban 80 kilos, y puede ser que tú eres un niño de 3 años, que ni mides un 80 ni pesas 80 kilos. Entonces, la proporción de la residualidad de la sustancia química tóxica en relación a tu masa corporal es muy alta cuando Ujú. tú eres un ser pequeño. O, por ejemplo, los niños y las niñas respiran mucho más rápido que los adultos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama exposición y la carga corporal, la exposición ambiental, las vías de exposición, o sea, es todo un tema que otro día podremos tratar con calma. Entonces, ¿a qué nos queremos enfocar? A que como consumidores y consumidoras necesitamos pedir y que se cumplan políticas públicas que nos garanticen la salud, no que nos administren las sustancias químicas tóxicas. Ujú. De hecho, de eso fue mi tesis de la maestría. Yo recuperé la experiencia de la ecotienda y la verdad es que yo abrí la ecotienda junto con una amiga socióloga, o sea, las dos de ciencias sociales,
porque yo me enteré de que México desde los 70 exportaba grandes cantidades de miel y grandes cantidades de café orgánico. Y al mismo tiempo que importábamos plaguicidas. Y luego bajo el Tratado de Libre Comercio resulta ser, no tengo el dato actualizado, pero en esa época sí lo era, en los 90, la importación-exportación de plaguicidas entre los tres países tenía el arancel cero. O sea, el arancel cero. Como Entonces yo realidad. dije, a ver, déjenme entender. O sea, nosotros exportamos los productos sanos e importamos los venenos y nosotros nos autofumigamos y comemos cosas venenosas. O sea, ¿por qué? ¿Quién nos da el permiso de eso, no? ¿Quién lo autoriza? ¿Quién lo vigila? Y bueno, pues ahí entramos a la bronca de la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Salud, la COFESPRIS, la COESPRIS, mil cosas que otro día podríamos platicar, pero sobre todo porque es una cultura, es un paradigma de producción, es una lógica de producción y consumo. Entonces, nuestra experiencia en la cotienda fueron cosas bien interesantes. Mira, entre otras cosas, por ejemplo, nos llevaban quesos de leche 100% natural, así literal, leche natural. Entonces, ¿qué pasaba? Que había señoras que llegaban y nos decían, mi marido ya no le gustó tanto el queso como hace 15 días porque dice que ya no está igual de cremoso. Y nos decían nuestros amigos productores, no, efectivamente, porque cuando una vaca real acaba de tener un becerro, igual que cualquier hembra de un mamífero, primero su leche es más delgada, tiene más agua y menos grasa, y conforme el bebé va creciendo, va cambiando la química de la leche materna y se va volviendo más grasosa. Entonces, la leche natural no es igual todo el tiempo, porque luego se nos olvida que la leche es producto de la lactancia. Ujú. Sí, y también las vacas han sufrido modificaciones y selecciones para autoproductoras. Una vaca productora de leche no puede sobrevivir en la naturaleza sola, porque ya está tan modificada, tan adaptada que Pero pues, además tiene que haber un proceso de preñación, o sea, tiene que haber un proceso de tener un bebé para poder generar leche para alimentar al bebé. O sea, de hecho, de esa es la lógica de la lactancia, ¿no? Y se nos olvida todo eso, o sea, se nos va así como que el rollo. Entonces, bueno, es bien interesante porque también, por ejemplo, teníamos mucho jitomate orgánico y los jitomates orgánicos, no sé si les ha tocado verlos, pero entre otras cosas hacen como unas costritas, porque cuando ajá, llegan las plagas, pues hacen una resistencia y hacen el tejido más, como más costrosito. Entonces, me acuerdo mucho una vez un señor que llegó a la cotienda y le dijo a su esposa, ¿cómo vas a comprar estos jitomates tan feos? Que además olía a jitomate delicioso hasta la calle, ¿no? Y ella no le hizo caso y se llevó un cajón y a los 2 días volvió el señor y nos dijo, deme todo el jitomate que tenía de ese de las costritas, porque está delicioso, sabe increíble. Entonces, lo que pasa es eso, ¿no? Que finalmente ya no tenemos contacto con alimentos verdaderamente naturales y nos acostumbramos a la estandarización de los lácteos. Por eso son fórmulas lácteas, porque lo que hace la industria es estandarizar el sabor, estandarizar la consistencia, que también se entiende por las vidas de Anaquel y por otras muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces como consumidor te encuentras en la encrucijada de que cuando te confrontas con un producto verdaderamente, ¿cómo te quiero decir? Natural, entonces resulta ser que ya no es como tú te lo esperabas, ¿no? O sea, que realmente ya estás acostumbrado al producto industrializado. Y otro tema del que quiero hablar antes de que nos despidamos hoy es el tema del etiquetado, pero adelante. sí, no, etiquetado está genial. Yo creo que es un tema que siempre he tenido. Los que comemos como tortillas de maíz azul, que es más pintura que maíz. Y yo, por ejemplo, si voy a comer a eso, yo sabes que dame normales, porque todas son pintadas, nos han vendido el cambio de paradigma. Y es que este es el cambio que está viendo, ¿no? Y ahora bien, creo que las cosas están cambiando porque el mercado lo está exigiendo. Pero hay huecos muy grandes, Maite, y yo lo veo, por ejemplo, en el tema de tequila. El tequila de calidad no se vende en México. Y tú dices, no, pero ¿por qué? Pues porque se exporta todo. ¿Y por qué? Porque se lo pagan allá. Y un productor es mucho más rentable que por un pequeño productor que su tequila lo venda en el extranjero que lo venda en México. A mí eso me parece completamente absurdo. Y hay marcas de tequila muy buenos, tequilas orgánicos. Por ejemplo, en este país, y eso alguien que estuvo en este podcast lo podrá platicar, hay dos, hay dos fincas en México que son de café biodinámico. Una está en Chiapas y otra en Veracruz. El de Veracruz ni lo conocemos. Y el de Chiapas hay una cafetería aquí en México que sí se los compran porque se los venden de favor, pero es café biodinámico. O sea, hablamos que si es una moda y lo que sea, es café orgánico con ciertos establecidos, pero no tenemos acceso como nosotros como mexicanos a esos mismos productos que se producen, como lo dijo Erasmo en su episodio, no tenemos acceso a esos alimentos. Y esperemos que ahora, como lo exige el mercado europeo, que exige miel libre de pesticidas, que exige
alimentos realmente sanos y que empecemos a pedir jitomate con un mínimo de carga alimenticia, que ya no nada más sea carga, o sea, que tenga realmente lo que necesitamos, empieza a cambiar este paradigma. Y creo que para allá vas, ¿no? Por el tema del etiquetado, ¿no? El etiquetado de todo, el etiquetado que creo que es uno de los puntos más importantes de la trazabilidad de lo que nos comemos. Y eso lo permite la tecnología. ¿Qué te parece el tema, Maite? Bueno, me parece importantísimo porque mira, por una parte está que hay productores que legítimamente hacen un gran esfuerzo por tener mejores prácticas, por ofrecerte un producto de alta calidad, ya sea nacional o de exportación, pero si la gente no conoce las etiquetas y no las sabe leer y no las sabe interpretar, Ujú. pues también es como una riqueza que se pierde, ¿no? Que no se entiende, que no llega a quien lo va a recibir. Por otro lado, por ejemplo, a mí me da mucha pena ver que en el caso de las berries que platicábamos también, las berries tienen ciertos etiquetados, empezando por el de la rana, ahora sí que el de la rana René, ¿no? Y del Rainforest Alliance, claro, que muchísima gente en México que ni sabe de dónde viene la rana, ni por qué es Rainforest Alliance, ni de dónde van ni a qué se acercan. Entonces, y también no hay mucho esfuerzo por parte de los productores, ni mucho menos del gobierno, porque la gente lo conozca, y también a veces ni de las empresas. Luego, a veces no hay seguimiento por parte de la empresa, de las empresas. A mí me tocó estar viendo en el súper que había gente que estaba entregando hierbas de olor, digamos como romero, como albahaca, para ya no usar plásticos, que se me hizo genial, y otro día podremos hacer un súper capítulo, un episodio solo de los plásticos, y también dentro de climático, porque finalmente está totalmente relacionado. Bueno, estaban entregando, no sé si te tocó ver, en hojas de tamal, como en hojas que se usan hojas de plátano como para los tamales de Oaxaca. Ajá. En ese tipo de hoja estaban envueltas las hierbas de olor para no usar nada de plástico. Entonces a mí se me hizo una excelente iniciativa, pero no había manera de darles retroalimentación. Y parte de lo que vi es que con el tiempo las quitaron, yo creo que porque se deshidrataban mucho. ¿Por qué? Porque también muchos de los muebles donde ponen las lechugas y las cosas más frescas, si te has fijado, también tienen algunos de ellos, que por cierto se me hace una muy mala práctica, este sistema en que cada rato les están rociando agua como para Sí. que se vean frescos y lo Ajá. único que hacen es podrirlos. Ajá. O sea, si te metes a diferentes tipos de Ujú. supers, Ujú. Sí, sí. hay supers donde tienen una alta refrigeración de muchísimo mejor calidad y seguramente más eficiencia energética, que no tienen esta práctica de estarles eche y eche agua, porque si tú quieres podrir una hoja verde, pues llénala de agua, Sí, llena de así agua. no vas a podrir. Sí, que tienes allá arriba, pero también son malas prácticas y malas concepciones de los productos. Porque, Males por ejemplo, manejos. algo sería muy bueno manejar los productos, y tío, por el tema de que me ha tocado ver cómo funciona la lechuga, y tengo un proyecto de lechugas, que las lechugas se vendan vivas, ajá, y lo más vivas posible, y con una lechuga que pueda tener el productor, pero en cambio esa demanda es muy alta, ¿no? Y eso que están favoreciendo. Y ahora tú dices, por ejemplo, los verdes, que tú puedas ya no digamos exigir, sino tener acceso a alimentos sanos, ¿no? Y creo que yo llegué a uno de los episodios de la temporada 5 hace 2 temporadas, que si tú querías tener productos sanos, pues tienes que cultivarlos tú mismo. O sea, no te quedaba de otra. Eso, y no todos tenemos esa posibilidad, ¿no? De producir en nuestra propia casa No, y o... déjame decirte otra cosa, que nosotros que sí nos hemos puesto a verle de por muchos lados, simplemente si tú vives en ciertas partes de la ciudad donde hay muy mala calidad del aire y hay deposición de contaminantes atmosféricos, por ejemplo, hay gente que dice, voy a cultivar mis lechugas en la azotea o en mi balcón. Pues ojo, porque si estás en avenidas de alto tráfico vehicular, lo que vas a tener son hojas verdes que van a haber, digamos, van a haber depositado Mm. contaminantes importantes que te vas a comer. Sí, con el país que tenemos de que tienen las peores gasolinas del mundo, pues me Exacto, permite o sea, tantito. ojo, porque entonces también hay bioabsorción. Sí, O claro. sea, es que luego nos confundimos y creemos como que vamos a regresar a la naturaleza primigenia cuando no, así no funcionan las cosas. Entonces, hay que ver la calidad del agua, hay que ver la calidad del suelo, hay que ver la calidad del aire. Y si se fijan, esas 3 cosas son las mismas que hay que ver para una persona. Por eso yo les digo, por más que nos manden a hacer mindfulness, yoga y pensamiento positivo, si vivimos en ciudades con mala calidad del aire, con mala calidad del agua, y con mala calidad, digamos, en general de los servicios, por ejemplo, de mucho ruido, ¿no? También es, digamos, la esfera, la psicoesfera. Entonces, todas esas cosas importan porque somos seres vivos que siempre vamos a estar respondiendo a la calidad del medio en el que nos encontramos. Entonces, en el Ujú. caso particular de plantar y sembrar, si vives en una calle secundaria, es más probable que tengas mejor calidad que si vives en una gran avenida.
También por eso hay personas que nos dicen, es que hay que plantar árboles frutales para que la gente coseche. Eso no sucede, ojalá, pero no sucede. Lo que sucede es que se caen las frutas, se agusanan, se fermentan, se hacen plagas. O sea, la parte fitosanitaria es otro temazo, ¿no? Simplemente es otro súper tema. Entonces, bueno, viendo el tema de las etiquetas, nosotros creemos y seguimos creyendo que es muy importante que haya más difusión del etiquetado, tanto por parte de los productores como por parte del gobierno, como por parte de la industria. ¿Por qué? Porque necesitamos elevar la calidad de la información y el aprecio por las cosas que nos ofrecen. En este caso que yo les decía de las hierbas de olor que vendieron, que digamos intentaron esa opción, no hubo retroalimentación. Eso, por ejemplo, a mí es algo que me parece que falta mucho, como que si vas a hacer el esfuerzo, hacerlo de una manera más integral, haberle puesto un letrerito que dijera, si adquiriste este producto, por favor llámanos, dinos si estaba bien, mal, si para poder hacer mejoras, iteraciones, hablando de innovación, porque si se fijan, esa es una innovación, en este caso, en el empaque o en el embalaje, ¿no? De hierbas de olor. Hace poquito también, o bueno, hemos estado comprando algunas moras azules que vienen en una cajita de cartón y ya no usan plástico, solamente tiene una mini ventanita para que veas el producto, pero ya es de cartón. Nos parece muy importante, digamos, valorar ese tipo de iniciativas, darlas a conocer y también dar más retroalimentación. De hecho, yo he hablado con algunas de las personas que producen berries y aguacates aquí en Jalisco y justo me decían eso. Es que pues a nosotros, ¿para qué le ponemos a lo que vendemos a nivel nacional si los consumidores y consumidoras a nivel México, pues ni lo ven, ni lo valoran, ni lo leen? Y entonces nosotros nos mantenemos en el tercer mundo, en el cuarto mundo, en el décimo mundo, donde pues para qué nos dicen nada si nosotros ni entendemos, ¿no? Sí, pero ahí viene la contraparte, Maite. Luego están sufriendo porque no pueden exportar, porque el dólar está muy caro, está muy barato, que bueno, el dólar está caro, que no me salen las cuentas, que no produzco. Entonces lo que hacen es que, ¿a quién le vendo? Y ahí van con el mercado nacional. Y el mercado nacional, ni siquiera para que pueda comer algo, tiene que estar entrenado, o mínimo enterado de que lo venden, ¿no? Entonces se quejan de esta parte de que no tienen mucho y no lo pueden vender, y voltean con el mercado nacional y lo quieren vender, lo podrían vender si es que tuvieran una venta constante. Hay arándanos que ni siquiera, yo conozco mucha gente que nunca los había comido, y de la Ciudad de Claro. México, o sea, y es impresionante, ¿no? Y frambuesas, pues creen que es un sabor que huele bonito, o sea, nada más, y es Es un todo. olor, no un sabor, claro. Y dicen, es que huele a frambuesa, no es que sabe a frambuesa, no es frambuesa, no, pues no. Y entonces, ¿y esto qué es? O sea, es increíble. Y en cambio, la gente americana dice, es que compro unas fresas bien bonitas, pero no saben a nada. Entonces, el concepto del cambio de la alimentación tiene que venir de muchos aspectos. Y los mercados están siendo muy complejos y van a estar más complejos con lo que viene. Mira, ahorita que tú mencionas eso, por ejemplo, en la diversidad de jitomates, porque parte de nuestro problema es que a los monocultivos le corresponden las monodietas y viceversa. Entonces, solo comemos jitomate saladet, solo comemos aguacate Hass, solo comemos un tipo de naranja, solo, por ejemplo, ahora tú búscate una papaya con semillas normales, naturales de la amarilla De la que amarilla ya no hay, ya no no hay. hay manera de encontrarla, porque ya toda la hibridizaron, ya la volvieron esta variedad sin semillas, naranja, naranja, naranja. Entonces, esa pérdida de biodiversidad es muy, muy grave. Y bueno, por ejemplo, si ustedes han visto por ahí los jitomates que le llaman heirlooms, que son como todos arrugaditos, son de muchos colores, hay unos que son más morados, más naranjas, bueno, las papas, simplemente la variedad de papas del Perú. Eso es lo malo, que vamos siempre pidiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que llega un punto en que se pierde la diversidad genética y se pierden los cultivos y las variedades. Ese es otro tema muy importante, porque para la gente en la ciudad es que, mira, para mí el principal problema de interfaz es el súper, porque a donde deberíamos ir es a los mercados, no a los supers, pero los mercados cada vez nos quedan más lejos y más inaccesibles. De la comida local, estoy completamente de acuerdo. Una de las soluciones que Y había, tal cual los mercados, porque tú sí, ibas a los mercados con tus marchantas, tenían sus puestos de muchísimas más cosas, de variedades incluso estacionales. En cambio, ahorita toda la estandarización de alimentos, pues hasta ahorita vete a los supers, ¿no? Y ahora hay mucho más supers que de los que había antes. Entonces ya esa interfaz es como muy industrial, pues ya es todo industrial, todo estandarizado, en fin, o sea, es todo, por eso te decía que a mí me encanta la semiótica y la parte de economía del comportamiento, de diseño centrado en el usuario, porque finalmente, más que si nos hacemos conscientes o no, pues no sé, la conciencia es algo muy profundo, muy amplio. Nosotros, de hecho, nunca hablamos de hacer conciencia, nosotros lo que decimos es que hay que tener más información y como un ejercicio crítico más claro de qué estamos haciendo, cómo y por qué.
¿no? O sea, como cuáles son nuestros referentes, nuestros modelos, nuestra idea de desarrollo, nuestra idea de ser gourmets, nuestra idea de qué es rico. Por ejemplo, a veces nos hemos preguntado por qué están a veces ya tan en tendencia todos estos sabores muy estridentes, como ciertos tipos de frituras o de botanitas de rojos intensos, de morados, que te queda la lengua roja con negra con amarillo. Y bueno, porque la gente, de hecho, en varios talleres de consumo responsable nos preguntábamos por qué esta necesidad, incluso de ir al cine y de que te sangoloteen en la silla y te echen agua y se te aparezca el monstruo y todo. Y me decían, doctora, porque ya la gente no siente. O sea, es una necesidad de sentir, como de experimentar algo que te mueva, porque ya estamos como anestesiados de tanta sobreinformación y de tantas cosas a las que estamos expuestos y expuestas. Eso no había Entonces nos pasado. parece, la verdad es bien interesante, Sí, ¿eh? no había Porque ¿cuál pasado. es la necesidad de que todo sea tan extremo? Ya ves que hasta los productos dicen sabor extremo, ¿no? O Sí, los claro. olores de muchos de estos aromatizantes que además son cancerígenos porque el olor es en base a anillos de benceno. Y entonces es olor a fresca mañana, ya mar profundo, ya negra noche, ya pitaya extrema, ya puras cosas así que dices, híjole, ¿cuál era la necesidad de tanto extremo, no? Sí, de Entonces nos verdad. parece bien interesante en la sociedad capitalista que nos estamos autoconsumiendo, ¿eh? O sea, con esta idea de que todo tiene que ser más grande, más rápido, más millonario, más, no sé, o sea, por ejemplo, ahorita mucha gente que ya está ahorrando para, y no lo critico, lo respeto, pero no lo comparto para nada, ¿no? O sea, me parece que en la época del cambio climático, de la escasez del agua y de problemas muy graves, pues ahorrar 30 y 40 mil dólares para comprarte un robot humanoide que te cargue las bolsas del súper y te cuide al perro, o sea, me parece así un despropósito impresionante, ¿no? Pero entiendo que estamos en esta sociedad tecnológica que valora, fíjate qué interesante, ahorita muchísima gente valora mucho más un robot humanoide que un grillo. A mí cuando se me aparece una luciérnaga, un grillo, haz de cuenta que veo un duende mágico, no te puedo explicar, o sea, casi me desmayo de la emoción, porque ya nunca ves un insecto. Diciendo, bueno, es porque hay un robot y no porque no tienes un sistema de producción casero de tus propios alimentos. Y sí los Eso es hay. mucho más importante. De hecho, a mí me tocó estar con una amiga mía canadiense que tiene una producción de flora orgánica allá por Quebec, en Gatineau, y me tocó estar en el mercado orgánico que ponen cada semana, y me tocó conocer sobre todo mujeres, fíjate, muy jóvenes que habían gastado muchos recursos financieros en tener PhDs y MBAs y, bueno, así carreras académicas, ¿no? Y me decían, dejamos todo eso, no me importa, pero yo me vine a hacer de un pedazo de tierra y aprender a plantar porque a mí me preocupa mucho que en el colapso climático y tal cual del planeta yo no tenga que comer y agua que tomar. Ya no me importan los títulos ni tener un departamento en las grandes ciudades, lo que me interesa es la sobrevivencia. O sea, es que fíjate que es bien interesante, ¿no? Y nuestra idea del colapso, nuestra idea de la sobrevivencia, simplemente lo que acabamos de ver que pasó en Valencia, yo creo que a todos nos dio bastante shock, porque ver ciudades y además son ciudades tan bonitas y con tanta actividad cultural, ¿no? Y con tantísima producción agrícola. Pues hasta más cerca es el efecto que todos vimos que se destruyó Guerrero, se destruyó Acapulco, Claro. pero también se destruyeron todos los cultivos que estaban alrededor y Eso es a lo que voy, eso y es a lo mucha que voy. gente no lo vio. Yo tengo una amiga que vive en Valencia y le mandé, pues ha de haber sido como por allá por junio, una nota que decía que estaban en alerta y en alarma porque se había perdido casi la mitad de las cosechas Ujú. de varios de los productos que Sí, ellos claro. normalmente generan. Entonces, fíjate, tuvieron muchísima sequía y ahora muchísimas inundaciones, ¿no? Y lo mismo está pasando en nuestro país. De hecho, aquí en los Altos de Jalisco, tampoco, como dices tú, no necesitamos irnos a Timbuktu. Yo lo veo en los árboles urbanos, que son mi otro súper tema. O sea, los árboles en Guadalajara, en la zona metropolitana, se estresaron muchísimo por el tema de la poca agua y tantísimo calor desde abril hasta junio. Están mal los árboles. Y si ahorita tú los ves en noviembre, que hace tanto calor, porque estás de acuerdo que para noviembre no hace frío, y los árboles, si los observan, muchas de sus hojitas están así, no están turgentes, porque están deshidratados. Entonces, cuando vuelva a llegar el calor y se vuelven a sobre deshidratar, muchos de los árboles los vamos a perder. De hecho, muchos ya están en proceso de muerte descendente. Sí, y por ejemplo, haciendo paréntesis ahí del tema, cuando empezó la temporada de lluvia, que empezaron los vientos fuertes y caer lluvias tan fuertes, muchos árboles se cayeron. Y, pero fue una cosa brutal. O sea, aquí hablamos que en la zona del centro de Zapopan se cayeron alrededor de 200 árboles, y árboles grandes. Y la historia es muy sencilla. Los árboles estaban estresados, no tenían agua y estaban débiles por dentro. Exacto. ¿Y qué hicimos para hacerlo? No hay nada. No, y además estoy diciendo una cosa que hace mucha gente.
Lo que hace mucha gente es que dice: "El árbol es una amenaza, ya se cayó el del vecino, que quiten el mío", Sí. ¿no? Entonces, aquí con los chicos en la Red Catarina Climática, en lo colectivo, hemos hecho seguimientos en Google Maps por año, y ves calles que estaban arboladas, como a los 2 años ya queda la mitad de los árboles, y a los 4 años ya no hay árboles. No, y la diferencia son Entonces, 5 o 10 imagínate. grados de Claro. un árbol. Claro, y gente que quita los árboles porque hay inseguridad. El otro día tuvimos una discusión con vecinos porque partieron literalmente un ficus benjamín a la mitad hacia la casa la quitaron, como si fuera, no te sé decir qué. Entonces en la discusión nos dijo el vecino, es que se mete gente a drogarse y por seguridad. Le digo, oiga, es que si van a resolver la seguridad quitando árboles, pues wow, ahora sí que wow. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? ¿No? Fíjate que es muy fuerte porque parte de las reflexiones que hemos hecho incluso con sociólogos, con psicólogos, es que ahorita la naturaleza se está volviendo una amenaza, o sea, nos dan miedo las tormentas, nos dan miedo el sol, la radiación UV, los vientos, y claro, porque nosotros por el cambio climático y por todas las actividades antropogénicas que han sido bien disruptivas para los ciclos biogeoquímicos, lo que hemos hecho es justamente las condiciones que teníamos, digamos, equilibradas, con temperaturas claras, con cambios de estaciones. Yo me acuerdo muchos años que los cambios de estación uno se ponía un suétercito, un saquito en marzo, ¿no? O sea, en octubre. Pues ahorita tú dime, ya casi todo el día anda uno en short y chancla porque no hay manera del calor, o sea, es No, muy y impresionante. aparte creo que aquí en lo que aprendí yo llegando a Jalisco y aquí en Guadalajara, es que había árboles estacionales, ¿no? Estaba la cascada dorada, los árboles amarillos, y ahora están vueltos locos, floreando en todas las épocas diferentes. Yo he visto mucha gente, eso fue muy notorio. No, y además es una cosa, hay que recordar que para un árbol florear es como parir. O sea, para producir flores te tienes que gastar todos tus recursos, todas tus reservas, tus azúcares. Entonces, y otra cosa importante de recordar es que los árboles no comen agua, los árboles comen luz y además respiran. Por eso taparles ahogarlos abajo de banquetas es la peor idea. Y entonces el agua que sube y baja es la que permite llevar los nutrientes que se generan por la fotosíntesis a las raíces y lo que absorben las raíces a las hojas. Entonces, esa circulación, xilema y floema, es a través del agua. Cuando hay tanto estrés hídrico, se les hacen burbujas de aire Mm. y equivale literal a los strokes que nos dan a los humanos. Exactamente el mismo fenómeno. Entonces, como tú muy bien lo mencionaste, los árboles están débiles y no lo estamos viendo, Tona. Entonces, yo creo que como agronautas, porque para mí me encanta lo de agronautas, me imagino con un casquito así explorando el agro y explorando los árboles, realmente tenemos que darnos cuenta, entre otras cosas, que respiramos 12 litros de aire por minuto. Y Y mira, hay nunca lo gente que no lo pensamos. entiende. No entendemos que estamos en una atmósfera gaseosa, que los árboles en las plantas tienen estomas para, es lo que les digo, si los árboles si hicieran yoga con nosotros, el inhala y exhala sería por los estomas, porque por ahí entran y salen los gases, igual que nosotros por la nariz. Entonces, mientras no entendamos los ciclos biogeoquímicos y cómo eso tiene que ver verdaderamente con la red de la vida y no de una manera metafórica, literaria, poética, además, literalmente a nivel biogeoquímico. Mientras no entendamos eso, Tona, vamos a seguir en graves problemas. Por eso nos encanta estar en tu programa, que ya por hoy nos vamos a despedir de este episodio. Sí, Pero nos como seguimos. ven, hay cosas bien interesantes que revisar. Ahora sí que más allá de las etiquetas, más allá de las parcelas, tenemos que ver qué podemos seguir haciendo para generar condiciones para la vida. Pues, Maite, hablamos de muchas cosas y de nada, y de todo, y de mucho, y creo que como primer episodio contigo, porque sé que eres muy beligerante en muchos temas ambientales y te ha tocado decir de los stands, de las personas que han sido pilares de la cuestión ecológica aquí en el estado de Jalisco. Normalmente nosotros en Agronauta, a Erasmo no se lo pedí en su episodio, pero a ti sí te lo voy a pedir, que la pregunta más difícil de todas, que es la que hace Héctor, que no está ahorita, saludos a Héctor, que es en una frase, en dos frases, en tres frases, nos dejes una reflexión, ajá, de lo que tratamos en este episodio y que pues se lo lleven nuestros agroescuchas, ¿no? ¿Qué nos dirías en este caso? Yo les diría, ¿qué harían ustedes para redimensionarse como seres vivos? ¿De qué manera podrían identificar, incluso cuantificar, observar de qué manera todos los días son un ser vivo? Preguntarse cosas como de dónde viene el agua que toman, de dónde viene la comida que comen, qué hay en el árbol que están respirando. Todo eso me parece que es súper importante. O sea, yo creo que eso resume todo, porque finalmente somos lo que comemos, somos lo que respiramos, somos lo que tomamos, somos lo que pensamos.
¿no? Y sobre todo, como decimos en el colectivo, en formación para la acción, no para la depresión. ¿Cómo podemos sumar, ¿no? Desde redimensionarnos como seres vivos? Porque para cerrar con esta pregunta que tú me haces, ¿qué es lo que sugeriría? Que nos pongamos a ver que en realidad no estamos entendiendo que somos seres vivos y que la naturaleza nos incluye y nos constituye. No nos rodea, Tona. Esta idea falsa que tenemos de que la naturaleza nos rodea como si fuera un escenario, como si pudiéramos volver a la naturaleza, es que volver a la naturaleza significa que Claro, te saliste de ella. sí. ¿No? Es como decir, vuelvo a mi familia, pues porque te fuiste a ver a tus amigos y acá está tu abuelita y tus papás, los vienes a ver, pero de la naturaleza no nos vamos a salir nunca, porque literalmente somos naturaleza, o sea, nuestro cabello, nuestra piel, todo está hecho de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, famoso chon. Y hasta las cucarachas que nos cantan gordas, bueno, a mí no en lo personal, pero mucha gente las alucina, tampoco es que me encantan, ¿verdad? Pero no les tengo no las aborrezco como tanta gente, ¿no? Y además, por ejemplo, redimensionar a los insectos. Muchas cosas importantes que hacer, pero espero haber respondido a tu pregunta con esa reflexión. No, sí, claro. Mencionarnos como seres vivos, identificar un árbol cerca de nosotros, cuidarlo. Yo creo que tendríamos que hacer algunas jornadas ciudadanas de mantenimiento de arbolado urbano, o sea, de adoptar unos árboles y estarlos cuidando a lo largo de todo el año, porque realmente es que sí están los árboles en condiciones adversas. Yo creo que ya están las alertas, los están hablando, nos están diciendo la naturaleza con los efectos que está abriendo, que pues nos equivocamos, ¿no? Y además que, bueno, pusiste el ejemplo del astronauta, ¿no? Cuando un astronauta se va al espacio, pues se lleva todo, que se tiene que llevar su pedazo de naturaleza para poder sobrevivir allá arriba, ¿no? Y aquí, pues, no podemos destruir esto. Así es que, ¿Cuándo has visto un astronauta sin equipo de oxígeno para respirar o un sí, buzo? cómo no, pero cuando se murió, ¿no? Exactamente, o sea, ellos no te quitan eso y te llamabas. Oye, pues qué gusto estar en Agronauta, gracias por abrirnos este espacio, me encantó estar en uno de los episodios de Climático, porque finalmente el clima es una de las cosas que más nos determina y nos recuerda la dimensión planetaria en la que estamos. Pues te agradezco mucho y también que ustedes nos permitan estar aquí con nosotros. Yo desde que los platiqué me gustó mucho la idea. Sobre todo que es otro tipo de conciencia, un poquito más beligerante de lo que venimos platicando en Agronauta. Lástima que no pudo estar Héctor porque entonces hubiera estado volado. Ya tendrás oportunidad de platicar con él más adelante. Pero Claro. a mí me parece muy interesante que ahora pasemos a otro, debemos el nivel de discurso, ¿no? Y pues hablamos a las nuevas generaciones, a los chavos, a los que nos van a cuidar cuando estamos viejos y los que se van a heredar esto para sus hijos posteriores, ¿no? O sea, bueno, para sus hijos, para sus nietos, todo eso. Esperemos. Maite, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me da mucha atención, gracias al equipo de Colectivo Ecologista Jalisco y por Claro toda que esta sí, historia de tantos años que traes atrás, que ya nos platicarás en otro episodio. Pues gracias. claro que tengan muy linda noche, Hasta hasta luego. luego, chao. Si te gustó este episodio, no olvides calificarlo con 5 estrellas o darnos una manita arriba. Tu reseña en Spotify o YouTube nos ayuda muchísimo. También puedes mandarnos un mensaje con tus comentarios o preguntas. Pero lo más importante, compártelo. Así más personas pueden unirse a esta conversación sobre agricultura y tecnología. Puedes escribirnos directamente a agronauta.io o seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como agronauta.io. Nos vemos en el próximo episodio.